Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 21 del Tratado de Baba Metzia y en ese momento vamos a estar entonces comentando el segundo de los capítulos de nuestro tratado. El segundo tratado se llama Elu Metziot y nos habla sobre las leyes de los objetos perdidos. Nos comienza diciendo así, Elu Metziot Shelo. Estos son los objetos que el que los encuentra se los puede quedar. Velo, Hayab Lafris. Y estos son los objetos que cuando tú los encuentras tienes que proclamar y decir, me encontré tal objeto. Nosotros sabemos que en la Torá nos dice el libro de Devarim que sobre todo objeto perdido, la persona tiene que preocuparse de devolvérselo a su dueño original. Ahora, hay ciertas circunstancias o condiciones que vamos a estar estudiando en las cuales el objeto te lo puedes quedar. Y todo va a girar en torno a qué? A un concepto que se llama el concepto de Yehush. Yehush quiere decir que el dueño de ese objeto dijo, ay, 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 bueno, capará, ya perdí ese objeto y ya nunca más lo voy a volver a encontrar. ¿Por qué puede ser que se haga Yehush? O porque se perdió en un lugar muy poblado, o porque es un objeto muy común y no tiene ningún signo identificatorio. Y eso hace, perdón, que la persona diga, nunca más lo voy a volver a encontrar. En ese momento que el dueño dice eso, ese objeto se vuelve efker, es decir, que no tiene dueño. Y entonces ahí el que lo encuentra se lo puede quedar. Y eso es lo que vamos a estar estudiando a partir de ahora, Bezrat Hashem. Nos dice así, ¿cuáles son estos objetos? Dice, el Umetziocha. Estos son los objetos que son para él. Mataperot Mefuzarim. Encontró frutos esparcidos. Aquí dice, específicamente dice Rashi, trigo. Maot Mefuzaros, monedas dispersas. Y carot, es decir, montoncitos de grano. Bereshut Arabim. Estos jicarots están en el dominio público. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasa por ahí. E incluso si él lo dejó de una cierta forma, que era un simán, ya la gente lo pateó y ya perdió el simán. Y gulé de vela, es decir, rondelas de higo. Kikarot en nachtom, pan hecho en el panadero. ¿Por qué? Porque antes la gente cocinaba el pan en su propio horno. Pero si es un pan del panadero, el panadero hacía todos los panes iguales, entonces no hay ningún simán, no hay ningún signo que pueda diferenciarlos de otro pan. Mahazarot Sheldagim, es decir, cuando se va de pesca, que se ponen todos los peces en una especie de gancho que se llevan de un lado para otro, se refiere a eso. Mahatijote el bazar y trozos de carne. Begizel Semer, Alegujim y Medinatán, y lana, bien, ovillos de lana. Pero todavía no son ovillos, sino que es lana trasquilada, que se compra justamente cuando es trasquilada. Shadaim no haya Etzel Auman, todavía no pasó por el artesano. Vanitze Pishtan, es decir, el lino, cuando está en fardos de lino, Ushonot el orgamán, y lana que está coloreada de rojo y está puesta de una cierta manera especial, como se solía hacer, se llama leshonot. ¿Bien? ¿Por qué? Porque también es algo muy común. Harelu Shelo, esto se lo puede quedar, libre Rabbi Meir. Es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi Uda dice, Koshe Yeshbo Shinui, Hayav Lachri. Todo objeto que tú encontraste que ha sido modificado de su forma original, la tienes que proclamar. Encontré un objeto tal, encontré unas gafas. Sí, ahora estas gafas tienen además fueron modificadas de cierta forma. Entonces ahí tú tienes que proclamarlo. ¿Por qué? Porque el dueño de esas gafas sabe que sus gafas son especiales y diferentes de las de todo el mundo. Entonces eso se llama leahrid. Entonces todo lo que tiene un cambio tienes que proclamar. Quetzal, ¿cómo es eso? Matzaigul, Ubetojo Jerez, que encontró uno de estas rondelas de higos que se hacían, pero dentro había un trozo de barro, es decir, sobre el barro y hacían la rondela de higo. Entonces ahí tienes que proclamarlo. O Kikaru Betojomaot, o un pan donde dentro hay monedas. Tienes que proclamarlo. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice, otra regla general, Kolkeli Amporia, todo objeto amporia, y bueno, vamos a aprender después que amporia se refiere a un keli hadash, a un utensilio nuevo. El hayab lachlir, no hace falta proclamarlo. ¿Por qué? Porque al estar nuevo no hay simán. Muy bien.
Nos dice la Gemara, Matzá, pero encontró frutas mefudarim, esparcidas, de cama. ¿Cuánto es que se llama frutas esparcidas? Amar Rabbi Isaac, dijo Rabbi Isaac, Kav de Arbam. Es decir, una cantidad de un Kav en un espacio de 4 amot, en una superficie de 4 por 4. Eso ya se llama que está esparcido. Pero más de un Kav, perdón, pero más de un Kav en 4 amot, o menos de un Kav en menos de 4 amot, no se llama que están esparcidos. Pregunta la Gemara, Ejidami, ¿cómo es eso? Y Bederas Nefila a Filutuba. Es decir, si están según como cayeron, es decir, que no los pusieron de una forma específica, entonces aunque sea más que un cabo en esa distancia. Bien, a Filutuba, incluso más, a Filutuba Nami, perdón. Veí Derech Noah, pero si es algo que en esa cantidad está puesta de una forma específica, en un montoncito, a Filubatzir, incluso menos. Así, Namilo tampoco puede escogerlo. Amar Rab Ukba Barzama, dijo Rab Ukba Barzama, Bemashkanta debe dare askinan. Es decir, nuestra Mishnah está hablando de qué caso. Peshata Sefata Tebuá, es decir, el momento en el que se está recogiendo la cosecha del campo a la casa. Y tomaron los dueños lo esencial de la cosecha y dejaron un poquito ahí en el campo. Entonces ahí cabe Arbamot, si hay una cantidad de un cab en 4 amot, de Nafish, Tirhaihu, que, es decir, por una cantidad de un cab, el dueño se va a preocupar de volver a por ello. Entonces ahí no, perdón, de Nafish Tirhayu. Repetimos, cab de Arbamot, de Nafish Tirhayu, es decir, esa cantidad. Puede cualquier persona cogerla, ¿por qué? Porque puesto que es una molestia volver a por ello, la persona no se va a molestar. El día llevó todas las cajas. ¿Sí? Tenía 10 toneladas. ¿Sí? Estuvo todo el día llevando. Pum, 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 pum. Cuando acabó el día, le quedó una caja. Dice, por una caja, después de todo lo que he hecho, me voy a molestar ahora en volver. No me voy a molestar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dueño ya se olvidó de ello. Y entonces te lo puedes quedar. Dice, Afkure, Mafker Leu, es decir, el dueño hace Afker. Batsir Meaji, pero menos que esto. Taraj, Beagar, Ate, Beshakilehu, Velo, Mefkerlehu. Pero si es poquito, dice, bueno, ¿sabes qué? Por poquito voy a volver. ¿Por qué? Porque no va a ser un gran esfuerzo. Ya me esforcé todo el día. No me queda mucho por esforzarme. Entonces, me sapé que la Gemara Kamas se fecó, trae la Gemara varias dudas sobre esta cantidad que decimos de un shiur en 4 amot. Va Rabbi Yirmiyah, preguntó Rabbi Yirmiyah, Hatzikab Beshte Amot Mahu. Entonces, estábamos diciendo, ¿qué preguntó Rabbi Yirmiyah? Hatzikab Beshte Amot Mahu. Es decir, medio cab en 2 amot, es decir, la mitad de la cantidad y el doble de espacio. ¿Acaso está permitido tomarlo? O cab de arba amot, perdón, responde la Gemara y dice, un cab en 4 amot, ta'amama, ¿y cuál es el motivo? Mishun de nafish tithayu, porque la persona, para ella es una carga recoger esa cantidad en ese espacio. Hatzika bishte amot, que van de nafish tithayu, puesto que la persona no se va a molestar en eso, porque es muy poquito, en mucho más espacio. Lo mafkerleu, al revés, perdón. Repetimos, perdón. Dice así. ¿Por qué decimos que hay el dueño desespero de ello? Es un gran esfuerzo recoger esa cantidad en 4 amot. Pero medio cab en 2 amot, puesto que no hay un gran esfuerzo, lo mafkerleu, no hace que o Dilma o a lo mejor. Shun de lo hashive, es decir, puesto que no es una cantidad importante, vejatzika bishte que van de lo hashive, mafkerlehu. Es decir, al ser que no es una cantidad importante y es un gran espacio, dice, bueno, sabes que no es importante, lo dejo. Otra pregunta, kabaim bishmone amot mahu. Si tengo 2 kabim en 8 amot, ¿cuál sería la ley? Los lados de la duda. Cabe arma amot, un cabe en 4 amot, tamama, ¿y cuál es el motivo? Mishum de nafesh hayu,
porque la persona es una molestia tener que recoger eso. De coche que, y con mucha más razón, 2 kabim en 8 amot, que van en Afishir Hayu, puesto que es una molestia, mucho más molestia. Entonces no lo va, Mafkerleu, le va a hacer esquer, o Dilma, o a lo mejor. Y Shum de lo Hashibe, puesto que no es importante, ¿por qué? Porque aunque es más cantidad, pero mucho más espacio, Rekabai, Bishmon Amot, que van de Hashibe, perdón, el cabe en 4 amot, porque no es importante, pero 2 kabim, ahí ya es algo más importante, entonces ahí lo más que no le va a hacer esquer. Otra duda, Kab Shumshemin, es decir, un Kab, la misma cantidad, pero Shumshemin, ¿qué son Shumshemin? Son granos de sésamo, de arbamot, en 4 amot. Es decir, tenemos el mismo problema. ¿Acaso es una cuestión de cantidad y espacio? Y entonces, ¿me voy a molestar o no me voy a molestar? ¿O acaso es una cuestión de la importancia de lo que me olvidé ahí? Es decir, dice, Kab de arbamot, tamama. ¿Y cuál es el motivo de que un Kab en 4 amot me lo puedo quedar? Y Shum de lo Hashibe, porque como no es importante, para molestarme por ello, son Shemin que van de Hashibe, pero los granos de sésamo que son muy caros, son importantes, lo más que leo. El dueño no va a hacer esquer de ellos. Odin, no a lo mejor. Shum de Nafishit Hayu, porque puesto que es una cuestión de que se va a molestar o no se va a molestar, de Kosheken, con mucha más razón, Shum Shemin, los granos de sésamo que van de Nafishit Hayu Tfe, porque la persona se va a molestar mucho más si tiene que ir a por ellos. Mafker, entonces, Mafker Leu le va a hacer esto. Ahora, otra pregunta más, última pregunta. Cav tambre, un cav de temarim. Temarim son dátiles, de arba amot, en 4 amot. O cav rimoné de arba amot, o un cav de granadas en 4 amot. ¿Qué sería la ley? Cav de arba amot, tamamay. ¿Cuál es el motivo que dijo la Mishnah que un cav en 4 amot ya es suficiente? Mishum de lo hashive, que es una cuestión de importancia. Al no ser importante, entonces lo vas a dejar. Cav temare de arba amot. Gabri Monel Amot, Nami, también, que van de los Hashivim Master Leo, puesto que no son importantes, lo puedo dejar. Los dátiles eran algo muy habitual. Las granadas también. Odil, no a lo mejor. Mishum de Nafish Hayu, si es una ocasión de molestarse y de cansarse por ello, por recogerlo. Gab, Temare, de Arba Amot, Gabri Monel Amot, que van de los Nafish Hayu, puesto que no es difícil recogerlos. ¿Por qué? Porque son grandes, se ven, pum, 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 rápidamente se puede recoger. Lo más que leo, entonces el dueño no va a hacer esquer. ¿Y cuál sería la ley? Y sobre todos estos casos que hemos estado viendo, para tratar de determinar si es una cuestión de cantidad, de importancia o de esfuerzo, la llamada queda en Teiku. ¿Qué significa Teiku? Ya vimos en otras ocasiones, Tishvi, es decir, que solamente el Naví nos va a dar una respuesta al respecto. Muy bien. Muy bien, como vimos arriba, el que se encuentra con un objeto después de que los dueños le hicieron Yehush, se lo puede quedar. Ahora viene la Gemara y dice así, Itmar, así fue dicho, la Mahloket en el Bet Midrash. Esta fue la discusión. Yehush Shelomidat, es decir, un Yehush, cuando el dueño no sabe que lo perdió el objeto, ¿qué es? ¿Se considera Yehush o no? Es decir, tengo que saber que perdí el objeto para desesperar de él o no. Abay Amar los Habe Yehush. Abay dice no es Yehush. Rabba Amar, Habe Yehush. Rabba dice sí es Yehush. Explícale, igual. Ve Dabash y es Bosiman sobre un objeto que tiene una señal. Kulear me lo plique, todo el mundo está de acuerdo, de los Habe Yehush, que no es un Yehush. Afalgav de Shamine, incluso Sheshamu et Abealim de Meyaesh Lesof. Es decir, a pesar de que al final puede ser que sí hagan Yehush. Entonces, después de que encontró esta persona el objeto perdido, lo habe Yehush. Todavía no es Yehush. De Giata leía de, porque en el momento en el que él levanta ese objeto, Beisura, Udeata leía de, es decir, él lo levanta y llega a su poder, el que lo encontró. Mientras está prohibido, porque el dueño todavía se aferra a ese objeto. De Leji Yada de Nafal Mine, lo me yaes, porque mientras él no sabe que perdió el objeto, él no hace Yehush. Porque Memar Amar, ¿qué es lo que va a decir? Simana Itli Begabe. Es decir,
tengo un simán en ese objeto, tengo una señal. Yahib na simana, Beshakil nale. Es decir, el que lo encuentre va a ver la señal y entonces se lo voy a poder pedir. Ahora, pero si encontró la verdad, Besdoto, Besdoto Sheliam, es decir, pero si se encontró el objeto perdido en el mar, en la playa, ¿sí? Shayam Alá, Al Gedotav, Besahaf, Eimo Hafatzil, Umatzautam, es decir, por ejemplo, que vino el mar y subió la marea, se llevó objetos de alguien, y después esos objetos salieron al, a la playa. Bien. Ubesh, Ubishlulito Shel Nahar, o si lo encontró en la corriente del río. Afalgab de Besiman, a pesar de que tenga un simán, Zahamana Shaire, es decir, la Torá permitió al que lo encontró quedarse con ello. Que de Beinan, Lememar, Lekaman, como aprendimos esto del final de la Sugía, como vamos a aprender. Ahora, Kipling, ¿dónde está la discusión? Bedabash en Bosimán. Toda la discusión está sobre algo que no tiene una señal. Abaye llamarlo Abe Yehush. Abaye dice, no hay Yehush. Si no lo sabes, no se puede hacer Yehush. Deja lo yará, porque él no sabe todavía que se cayó ese objeto, en Afal Mine, y todavía no hizo Yehush. Rabba Amar, Ebe Yehush. Rabba dice, sí que es Yehush. De Leji Yadá, de Nafal Mine, porque en el momento en el que sepa que se le cayó, inmediatamente va a ser Yehush. Memar, Amar, ¿qué es lo que va a decir? Simana, Letli de Gabe, es decir, yo no tengo ninguna señal en ello. Me hasta Rude Miyaes. Desde ese mismo momento que el objeto se le perdió, ya había hecho Yehush, porque sabe que nunca lo va a volver a encontrar. Muy bien, Tashma, ven y escucha. Perot Mefuzarim, frutas que están esparcidas. Lo ya dan a Palmine. Si la persona, es decir, si para Valle, Madúa, Shelo, ¿por qué para Valle se las puede quedar? Estas dos opciones que hemos visto, es decir, la opinión de Abaye y de Rabba, si el Yehush Shelomidad se llama Yehush o no, lo vamos a aplicar a las cosas que trajo la Mishnah. Lo primero que dijimos que son frutas esparcidas. Entonces, según Abaye, que dijimos Yehush Shelomidad no es Yehush, entonces ¿por qué te las puedes quedar? Yo le he dado una ferminé, él no sabe que se le cayeron estas frutas. Amar Rab Uga Barjama, Ajá de Mashkanta, de Bizere Askina. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, no, vamos a establecer como lo que dijo Rabuk Barjama, que esto se está hablando de cuando se está llevando la cosecha hacia el granero. De Aveda, mira a ti, que se considera un objeto perdido, que él sabe que lo perdió. Tashma, ven y escucha. Una prueba para Rabba. Maot Mafuzarot. Las monedas esparcidas. Arelu Shelo, estas monedas se las puede quedar, dijo la misma. Para Valle, Emai, que ¿por qué son de él? Lo yará, es decir, el dueño no sabe que las perdió la moneda, una falminesh. La Gemara rechaza y dice, no, Atamnami, ahí también. ¿De qué estamos hablando? Que de Rabbi Isaac de Amar, es lo mismo que dijo Rabbi Isaac, que dijo, Adam Asui le Meshamesh, Bekisó, Bejol Shah Besha. Que la persona suele estar palpando su bolsillo a todo instante cuando lleva monedas, sí, mete la mano, dice, sí, aquí están, y entonces si las perdió, él lo va a saber. A Hanami, aquí también, Adam Asui le Mashmesh, perdón, de Kisó, de Josha, Abesha, la persona todo el rato está verificando su bolsillo y si no encuentra las monedas, él ya sabe que se le perdieron. Tashma, ven y escucha, una prueba para Rabba y Gulé de Belá, es decir, esas rondelas de higo. Beki Kadosh el Nachtom, Arelu Shelo, y los panes del panadero son suyos. Emma, ¿y por qué? Deja, lo ya dan en la persona todavía no sabe, de Ushelomidad. Del Teatam Nami, ahí también, Haga de Yakire, es decir, puesto que son pesados, Meda y Adabeu, él se va a dar cuenta. Si lleva una cosa pesada y de repente se le cayó, pues entonces se va a dar cuenta, ¿no? No es como la persona que iba así, llevando algo así y había perdido una sandía, ¿sí? Se va a dar cuenta. Muy bien. Tashma, ven y escucha. Uleshanoche la Gaman,
es decir, esas ovillos de lana roja. Arelu Shelos, te las puedes quedar. Pregunta nuevamente, para Valle, ¿por qué te los vas a poder quedar? Halo Yada de Napalmine, él no sabe que se le cayeron. Dice, la Gemara, Hatan Nami, también ahí saben los dueños. Agav de Hashibe, ¿por qué? Porque, puesto que es algo importante, es decir, en una lana cara, Mashmushe, Meshmashe, Memame, perdón, Memashmesh Behu. Es decir, que la persona está verificando que lo tiene. Veje de Rabbi Yitzhak, y como aquello que dijo Rabbi Yitzhak. Muy bien. Tashma, ven y escucha. No sé cómo está el tema de la luz aquí, si se ve bien, pero es la Tasha. Tashma, ven y escucha. Amotze Maot bebate Kenesiot o bebate Midrashot. Bejom Makom Shel Rabim Mesuyim Sham, Arelu Shelo. Una persona que se encontró dinero en un Bet Knesset o en un Bet Midrash. Un lugar donde hay mucho paso, te las puedes quedar. Porque los dueños ya se desesperan de ello. Ahora, Ulavalle, para Valle, ¿por qué? Deja lo ya dan en la femenina. Él no sabe que perdió las monedas. Pues Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Adam Azul le mashmesh, bequiso bejosha. La persona toca su bolsillo todo. Tashmi, ven y escucha. Otra prueba. Me matai con Adam. Entonces decíamos, Tashma, ven y escucha. Me matai con Adam. Mutarim beleket. ¿A partir de qué momento la persona puede venir y servirse de lo que se llama leket? Recordáis que leket era una de las misbot que cuando uno recolectaba su campo tenía que dejar para los pobres. Dice, Misheyelehu va a Nemushot. Es decir, a partir del momento en el que las personas empiezan a ir a buscar esas espigas caídas, las personas necesitadas. Veambrinan, y nosotros decimos, May Nemushot, ¿qué son los Nemushot? Amar Rabbi Yohanan, sabe de Adle a Tigra. Son los ancianos pobres que van al Maklam, que van con su bastón, ¿sí? Y ellos ya van por ahí buscando esas espigas. Umiyashim Haniyim, ¿qué quiere decir? Que si ya pasaron por ahí esas personas, los pobres ya desesperaron de ellos. Si los pobres que les pertenece ese leque ya desesperaron, entonces ya se puede coger. Resh Amar, ¿qué dijo Resh Lakish? Lakote batar lakote. Es decir, Mishetikanes Haburat Melaketim Ashenia. Desde el momento en el que entra el segundo grupo de personas, de pobres, que va a hacer leque, de Emay. Y para Valle, ¿por qué sería así? Ni de Anillín de Aja, ni Yaashe. Es decir, a lo mejor los pobres de esta ciudad hicieron Yehush, y Canillín, Beduch Tajarita, pero hay pobres en otro lugar, de Loma Yaashe, que no hicieron Yehush, a lo mejor van a decir, oye, vámonos a esa otra ciudad que todavía quedan cosas. Hambre, ¿cómo respondemos esto? Dijeron los estudiantes de la yeshiva que van de Ica y Yema Aja, Ana, mi Ikara, a Yehushe Meyaesh, de hambre Aniyim de Hatam, Melaktele. Es decir, no. Dice, puesto que en esta ciudad hay pobres, entonces, desde un Aniyeh Hair a Jeret, los pobres de la otra ciudad, desde un principio ya hacen Yehush. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice, seguro que los pobres de esta ciudad, de la ciudad de ahí, ya cogió todo lo que había que tomar. Entonces, directamente ellos hacen Yehush sobre los campos de otras ciudades. Tashma, ven y escucha. Ketziot, Baderech, Afilu Betzara Sadek Ketziot. Dice así, el que se encuentra Ketziot, que son Tenim Meyushbashot, es decir, son higos secos. Baderech, en el camino. Incluso no, Betzara Sedea Ketziot. Incluso en el campo, Betzad, al lado. Peshotajim, es decir, donde se exponen esos higos para secarlos. Vejen, Tena, Anoté, o un árbol de Tena, de higos. ¿Sí que dije antes? Tena, muy bien, de higos.
Anotá, que está, sus ramas están inclinadas hacia el camino. Matzate enim tajtea, y se encontró higos en el suelo, que se cayeron de ahí. Mutarot, mishum gezel, está permitido tomarlo si no se considera gezel, no se considera robo. Upeturot min maaser, y están exentos del maaser, no hay que separar maaser. Bezetimo bajaburim, jarubim, perdón, si son aceitunas o si son algarrobas, azul, está prohibido. Ahora, Bishle Marresha, yo entiendo el principio, le Abaye, lo calla, para Abaye no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay preguntas sobre Abaye. ¿Por qué? ¿Por qué está permitido le Kachtan, are Lonoda, la Bealin, Shenishru, es decir, no saben los dueños que ellas se secaron? Entonces tenemos que explicar que en el momento en el que los encuentra, ya saben los dueños que se cayeron. Agav de Hashive, Memashmeshbeu, y puesto que es algo importante, el dueño se estaría preocupando todo el rato. Que Enanami, el árbol también. Meda ale, cefa, perdón, Meda ale, Meda yedia de Natra. El dueño sabe que ese árbol sale una parte fuera. Muy bien. Ahora, Ela me acefa, pero al final, de Rabakashia, para el Rab es un problema. De Catán en Bezetimo a Jaborim Masur, que dice que para las aceitunas y los algarrobos está prohibido. Entonces, ¿por qué sería así? Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Shani Zai. Dice, es diferente la aceituna. Oil Bejazutu, Bejazutu. Es decir, Medeiato, Shela Zait, Shenashar, Mojía Jalab, de la forma, se puede ver cómo está la aceituna cuando ya se pasó, se quedó seca. Entonces yo puedo ver y yo puedo entonces determinar Afalgav de Natril, Zete, Af, Ajer, Shenoshri, Mazait, que incluso después de que ya se cayeron esas aceitunas, Meda y Adía, Dukta, de Inishu. Es sabido sobre las aceitunas que quedaron ahí, Shem Domim, ¿por qué? Porque se parecen unas a otras y se parecen a las aceitunas que estaban en el árbol. Yaji, si es así, Afilu Reshanami, entonces también al principio, con los higos, Amar Raspapa, dijo Raspapa, Tena in Nefigata in ese. Dice, no, la Tena en el momento en el que se cae, el higo en el momento en el que cae, ya se vuelve ni más, es decir, es algo que no es apetecible. Entonces, las aceitunas cuando se caen también te las vas a comer, igual que las que están en el árbol, pero los higos no. Tashma, ven y escucha. Haganab Shenatal Mize Benatan Laze. Un ladrón que tomó de uno y se lo dio al otro. Robin Hood. Vejen Gazlan. O un ladrón que robó a la fuerza. Shenatal Mize Benatan Laze. Que se lo quitó a uno y le dio a otro. Vejen y Arden. Shenatal Mize Benatan Laze. O el río. Es decir, que el río cuando creció, pasó la corriente, etcétera. Se lo quitó a uno, se lo dio al otro. Mash Natal, Natal, Mash Natal, Natal. Lo que le quitó, se lo quitó. Lo que le dio, se lo dio. Es decir, que el que recibe el objeto se lo puede quedar. Le ficha Bealim Yashin. ¿Por qué? Porque los dueños desesperan. Ya está, me lo robó este ladrón. Nunca más lo voy a volver a recuperar. Se lo llevo al río. Tapará. Para Valle, Ishla, Magazlan, Bellarden. Yo entiendo el ladrón a la fuerza y el río. ¿Por qué? De cajas de Leu, porque él lo está viendo cómo se lo está llevando. Él ha ganado, pero el ladrón que roba el secreto, ni cajas de Le, de Millaes, ¿acaso? Se está viendo que el dueño original hizo Yehush. Entonces la Gemara de Chafe dice, Tirgema Raspapa, así explico Raspapa, que no estamos hablando de un ladrón normal. Ela Belistim Mezuyan, sino que estamos hablando de un atracador a mano armada. Es decir, ladrones que vienen por la noche con, con armas y toman de los dueños a la fuerza, Benimza, Shenodalo. Y entonces el dueño seguro que sabe que se los robó. Y Ajis es así, Hainu Gazlan. Dice, no, pero esto es lo mismo que el Gazlan, que el ladrón a la fuerza. Después la Gemara dice, Tre Gavne Gazlan. Hay dos tipos de ladrones a la fuerza. ¿Sí? Ejad Sheno Mefajet Meabealim, uno que no se asusta de los dueños. Rasheni Sheno Mefajet Gam
Uno que no tiene dueño de robar, no tiene miedo de robar a los dueños, y otro que no se asusta de nadie. Bien, esa es la diferencia, y por eso la verdad nos trae los dos tipos de Gazlanim. Y es un Yehush Midad, que el dueño sabía que ya fue robado y que nunca lo va a volver a recuperar. Hasta aquí llega nuestro DAF, que tengamos un excelente día. Fisku Vein.